Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y feliz jueves filosófico ya número 106 y segundo de esta segunda etapa. Muchas gracias por seguir adelante en este regreso del podcast. La semana pasada arrancamos en Substack, por eso no hubo podcast y como explicaba en la primera edición haremos una semana de podcast y una semana de boletín o de newsletter, como prefieras llamarlo, para completar esa experiencia divulgativa que arrancamos en 2019, a finales de 2019, y que continuamos gracias al apoyo de muchas personas que quisieron hacer crecer este proyecto que empezó de manera muy modesta. Como os explicaba, este regreso nos va a permitir evaluar a todos hasta qué punto puede tener una continuidad a largo plazo, hasta qué punto después de casi 2 años sin ninguna publicación existe todavía interés en este podcast, a pesar de que el contexto es muy diferente y ya existen muchísimos podcasts de filosofía interesantes en nuestra lengua, a diferencia de lo que sucedía a finales del 2019. En fin, nos toca seguir adelante y seguir con nuestro compañero Arthur Schopenhauer. Decíamos que Schopenhauer está interesado por la vertiente filosófica del budismo, que era algo también sorprendente o destacable teniendo en cuenta la época. La cuestión clave, que para él nunca ha sido un problema central para las religiones reveladas, entre las cuales se encuentra por supuesto el cristianismo, es el hecho de preguntarse por qué existe el dolor y cómo liberarse del dolor. Es decir, Schopenhauer descubre esta pregunta clave en el budismo sobre el dolor que hemos olvidado los occidentales, y lo hace al mismo tiempo que Hegel estaba desarrollando todas aquellas tesis de las que hablamos sobre el progreso histórico, donde, si recuerdas, el dolor y la negación era precisamente un estadio que nos conduce a un fin, de tal manera que son necesarios. El dolor y la guerra no solo necesarios, sino que quedan incluso subsumidos, quedan justificados como un instrumento del progreso. Schopenhauer rastrea incluso en las raíces del budismo, por supuesto con menos herramientas de información que las que tenemos hoy, en las diferentes doctrinas del hinduismo, por ejemplo en el Samkhya, y ya digo que es posible que no lo haya pronunciado bien, pero ahí lo dejo. En cualquier caso, una escuela, una doctrina que ha tenido mucha influencia en el yoga, en el Vedanta, y lo que subraya es lo instructivo que resultan los dogmas del pensamiento hindú en lo que respecta a la redención y la liberación del dolor de la existencia y la salvación por la vía del conocimiento profundo. Para Schopenhauer es solo una apariencia que el dolor, que la guerra sirva como sucede en la filosofía hegeliana, sobre todo porque no hay progreso. Lo que hay es repetición de hechos. La humanidad está atrapada en una repetición de horrores. Precisamente eso es lo que le hace sentir que el mundo no tiene ningún sentido y que la realidad es fruto de una voluntad ciega, que es precisamente, si lo recuerdas, todo lo contrario que lo que decía Hegel. Y si es así, entonces te preguntarás, ¿por qué nos tenemos que preguntar siempre qué sentido tiene todo? ¿Por qué tenemos ese impulso? ¿Por qué buscamos siempre un sentido al mundo? Su respuesta es sencillamente porque nos autoengañamos. Nos creemos que el mundo es como es nuestra razón. Esto ya te podrá sonar más a algo kantiano, quizá. Es la razón la que nos hace creer que es posible pensar el mundo en términos racionales. Para Schopenhauer, la vida
es una máscara, es una mentira que viene de muy lejos y la realidad no es tal cual, porque tenemos una fábrica constante y eterna de transformaciones de esta realidad. Es realmente la mayor de las equivocaciones pretender convertir este escenario de miseria en un lugar de disfrute y proponerse como fin los placeres y las alegrías, en lugar de la mayor ausencia de dolor posible. Pero eso es lo que hacen muchos. Mucho menos yerra el que, con una mirada demasiado sombría, ve este mundo como una especie de infierno y, en consecuencia, solo se preocupa por agenciarse un aposento ignífugo. El necio persigue los placeres de la vida y se ve defraudado. El sabio evita los males. Pero si también esto hubiera de fracasar, entonces la culpa sería de su habilidad, no de su necedad. Mas en la medida en que lo logre, no queda defraudado, pues los males que eludió son sumamente reales. Incluso aunque los evitara en exceso y hubiera sacrificado placeres innecesariamente, nada se habría perdido, pues todos los placeres son quiméricos, y lamentarse de perdérselos sería mezquino y hasta ridículo. El desconocimiento de esa verdad, favorecido por el optimismo, es la fuente de muchas desgracias. En efecto, mientras estamos libres de sufrimiento, agitados deseos nos hacen creer en las quimeras de una felicidad que no existe y nos inducen a perseguirlas. Con ello nos echamos encima el dolor, que es innegablemente real. Después lamentamos la desaparición del estado indoloro que queda tras de nosotros, como un paraíso perdido, y deseamos en vano poder hacer de lo ocurrido algo que no sucedió. Sin el menor reparo cree el joven que el mundo existe para ser disfrutado, que es la sede de una felicidad positiva que solo se les malogra a quienes carecen de aptitud para dominarse a sí mismos. En esto le reafirman las novelas y los poemas, como también la hipocresía que siempre y en todo lugar practica el mundo con las apariencias externas. A partir de entonces, su vida es una caza más o menos meditada de la felicidad positiva, que en cuanto tal, debe consistir en placeres positivos. Los peligros a los que en ella se expone tienen que ser afrontados. Esa caza de un animal que no existe conduce de ordinario a una desdicha positiva y muy real. Esta se plantea como dolor, sufrimiento, enfermedad, pérdida, preocupación, pobreza, ignominia y mil necesidades. El desengaño llega demasiado tarde. Schopenhauer. Aforismos sobre la sabiduría de la vida. Parerga y Paralipómena. A partir de todo esto, Schopenhauer consigue combinar la terminología kantiana con algunos elementos del budismo, especialmente esa constatación de que el mundo es dolor y que nos tenemos que preparar frente a este dolor. Por lo tanto, también él parte de la distinción kantiana que ya habíamos visto, si no la recuerdas te recomiendo que recuperes esos episodios, entre fenómeno y noúmeno, que va a equivaler a otra distinción que él hace entre representación y voluntad, Vorstellung y Wille en alemán, y no lo digo para parecer más inteligente en alemán, sino porque vamos a ver las palabras alemanas qué transmiten y qué significan desde la propia estructura de la palabra. Pero para avanzar un poco más, a diferencia de Kant, Schopenhauer sí cree que se pueda descubrir ese noúmeno, porque además de los sentidos y de la razón, que era lo que contemplaba Kant, él recuerda que tenemos algo más que había sido muy olvidado por la tradición filosófica occidental y que es lo que nos permite ver qué es el noúmeno. Y no es otra cosa que lo que tenemos más cerca, el cuerpo. No se puede llegar a la esencia de las cosas desde fuera. Se investigue de un modo o de otro, no se obtienen otras cosas que imágenes y nombres. Esta situación se parece a la de alguien que da vueltas en torno a un castillo buscando en vano una entrada y que de vez en cuando hace dibujos de las fachadas. Y sin embargo, este es el camino que han tomado todos los filósofos anteriores.
De hecho, el significado buscado acerca del mundo que está frente a mí, únicamente como mi representación, o la transición del mundo como mera representación del sujeto cognoscente, a lo que aquel pueda ser además de representación, no podría nunca encontrarse si el investigador mismo no fuese otra cosa que puro sujeto cognoscente. Ahora bien, él mismo está enraizado en ese mundo, se encuentra en él como individuo, es decir, su conocimiento, que es el portador del mundo entero en cuanto representación, al cual condiciona, está sin embargo enteramente mediatizado por un cuerpo, cuyas afecciones, como se ha mostrado, son para el entendimiento el punto de partida de la intuición de ese mundo. Este cuerpo es para el puro sujeto cognoscente como tal una representación como cualquier otra, un objeto entre objetos. En esa medida, los movimientos, las acciones del mismo, le son conocidos del mismo modo que los cambios de todos los demás objetos intuibles, y le serían igual de extraños e incomprensibles si el significado de ellos no le fuese descifrado de un modo completamente distinto. Por lo demás, vería cómo su actuar se sucede por motivos dados con la constancia de una ley natural, igual que los cambios de otros objetos por causas, estímulos y motivos. Sin embargo, no comprendería la influencia de los motivos más que como la unión de cualquier otro efecto que a él se le apareciera con su causa. Luego llamaría fuerza, cualidad o carácter, según quisiera, a la esencia interior, incomprensible para él, de esas manifestaciones y acciones de su cuerpo, pero no penetraría más en ellas. Pero esto no es así, sino que por el contrario, el sujeto del conocimiento, que aparece como individuo, tiene una palabra que descifra el enigma, y esta palabra es voluntad. Esta palabra y sólo esta le da la llave de su propio fenómeno, le revela el significado, le muestra el impulso interior de su esencia, de su obrar, de sus movimientos. Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo aparece como individuo, se le da su cuerpo de dos maneras completamente distintas. Por un lado, como representación en la intuición del entendimiento, como objeto entre objetos y sometido a las leyes de estos, pero también de otra manera completamente distinta, a saber, como lo inmediatamente conocido por cada uno de nosotros y que la palabra voluntad designa. Todo verdadero acto de su voluntad es al mismo tiempo e indefectiblemente también un movimiento de su cuerpo. Él no puede querer realmente ese acto sin percibir al mismo tiempo que éste aparece como movimiento del cuerpo. El acto de voluntad y la acción del cuerpo no son dos estados distintos conocidos objetivamente y ligados por el lazo de la causalidad. No están en relación de causa y efecto, sino que son uno y lo mismo, solo que dado de dos maneras completamente distintas, una enteramente inmediata y la otra en la intuición para el entendimiento. La acción del cuerpo no es otra cosa que el acto de voluntad objetivado, es decir, dado en la intuición. Finalmente, el conocimiento que tengo de mi voluntad, aunque inmediato, no puede separarse del que tengo de mi cuerpo. Conozco mi voluntad no en su totalidad, no como unidad, no perfectamente en su esencia, sino que la conozco solo en sus actos particulares, por tanto, en el tiempo, que es la forma del fenómeno de mi cuerpo, como de cualquier otro objeto. Por eso es el cuerpo condición del conocimiento de mi voluntad. En consecuencia, no puedo representarme propiamente esta voluntad sin mi cuerpo. Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Bien, perdón por este larguísimo fragmento, farragoso quizá en algunos momentos, pero revela muy bien, creo, la centralidad, la importancia que tiene el cuerpo, lo crucial que es para entender las bases de todo el pensamiento de Schopenhauer. Es importante también remarcar algo que no he remarcado, que es que en este texto Schopenhauer utiliza para cuerpo, para hablar del cuerpo, utiliza la palabra alemana Leib y no Körper, que es más general. Si sabes alemán o le preguntas a algún alemán, seguro que te lo dirá. Es decir, al hablar del Leib está hablando del cuerpo vivo,
no de cualquier cuerpo, sino de nuestro cuerpo, de un cuerpo asociado a la vida, que es Leben, que es una palabra ya más cercana al Leib. Vamos a ver cómo hace todo esto, cómo va tejiendo todo este sistema y cómo lo teje en diálogo con Kant, que es su gran referente. Si recuerdas algo de lo que hayamos hablado de Kant, es que aplicaba el concepto de cosa en sí a el interior del ser humano, entre otras cosas. Y por lo tanto, lo que hace Kant al aplicar la cosa en sí a nuestro interior, a nuestra interioridad, es decirnos que esta interioridad, este mundo interior que puedo tener yo, es algo que no puedo conocer, es algo inaccesible o que solo puedo acceder de una manera muy indirecta y muy accidental. Esto ya, esta coletilla la pongo yo, no la pondría Kant. Pero el hecho de que yo tenga un conocimiento fenoménico de mí mismo, porque yo lo tengo a diario, lo tienes ahora mismo tú, si te miras tu cuerpo, si intentas sentir cómo estás sentado, cómo estás caminando, cómo estás agarrando quizá el volante. Muchos me explicáis que escucháis el podcast al volante. Cuidado, porque es peligroso pensar y hacer cosas mecánicas como conducir o conducirse por la vida. Si percibes este cuerpo, percibes esta dimensión fenoménica, estamos hablando de un profundo enigma. Es decir, si la cosa en sí es un enigma, quiere decir que yo soy un enigma para mí mismo. Pero este noúmeno, esta cosa en sí, como diría Kant, tiene un nombre. Tiene un nombre que repite Schopenhauer una y otra vez. Y como tiene un nombre, lo conocemos, porque solo conocemos aquello que podemos nombrar. Y que es en alemán Wille, es decir, la voluntad que conocemos inmediatamente como una voluntad encarnada en nuestro propio cuerpo. El cuerpo, como organismo biológico que es, tiene que formar parte de la cosa en sí, de ese mundo nouménico, no fenoménico. Y de hecho es lo que nos permite descubrir esta cosa en sí, en el sentido de que Schopenhauer reconoce en el cuerpo lo que llama voluntad. Vamos a decir, de algún modo, la voluntad de vivir, similar, sí, cercana a lo que Darwin entendía por la lucha por la existencia, struggle for existence. Si yo me miro a mí en el espejo, si yo me asomo a la ventana y miro a mi alrededor, todos los seres tenemos un deseo terrible de vivir. Esta voluntad que describe Schopenhauer es un deseo puro, es una cosa ciega e irracional. Es decir, nuestro cuerpo está movido por una voluntad irracional. Y esta voluntad, además, es el impulso ciego que mueve el mundo. Será en el segundo libro de El mundo como voluntad y representación donde él va a describir cómo es esta voluntad. En ese texto que leíamos del mundo como voluntad y representación, el cuerpo se describe como una manera de ser de la voluntad, de tal manera que cuerpo y voluntad forman una unidad, hasta el punto de que si quiero entender el cuerpo, lo tengo que entender como una voluntad que se ha extendido a su interior, digámoslo así. La voluntad se expresa en el cuerpo y este cuerpo le da las formas fundamentales de acción que nos inducen a nosotros a establecer relaciones con lo que nos rodea, con la naturaleza, con un diferente grado de objetivación, pero es la misma voluntad la que hay en el ser humano y en la naturaleza. Y te podrás preguntar, quizá, ¿cómo puede ser que esa voluntad, que es una y que está fuera del espacio y el tiempo, tenga algo que ver con el mundo, con esa aparentemente infinita pluralidad de cosas en el espacio y el tiempo? Aquí Schopenhauer necesitará, como tantas otras veces en la historia, volver a Platón. Sabemos que la pluralidad en general está necesariamente condicionada por el tiempo y el espacio, y que solo en ellos se la puede pensar, y en este sentido,
los denominamos principium individuationis, pero al tiempo y al espacio los hemos conocido como configuraciones del principio de razón, principio en el cual se expresa todo nuestro conocimiento a priori, pero que, precisamente en cuanto tal, solo corresponde a la cognoscibilidad de las cosas, no a ellas mismas, es decir, él es únicamente nuestra forma de conocimiento, no una propiedad de la cosa en sí. Esta, como tal, está libre de toda forma de conocimiento, incluso de la más universal, la de ser objeto para el sujeto, es decir, que es algo por completo distinto de la representación. Ahora bien, si esta cosa en sí, como creo haber demostrado y aclarado, es la voluntad, entonces esta, como tal y contemplada separadamente de su fenómeno, se halla fuera del tiempo y del espacio y por tanto no conoce ninguna pluralidad, y en consecuencia es una. Sin embargo, no como un individuo ni como un concepto es uno, sino como algo a lo que le es extraña la condición de posibilidad de la pluralidad. La pluralidad de las cosas en el espacio y en el tiempo, que son en conjunto su objetidad, no le alcanza por tanto y permanece a pesar de ella indivisible. No se da el caso de que haya una parte más pequeña de ella en la piedra y una mayor en el hombre, ya que la relación entre la parte y el todo pertenece exclusivamente al espacio y deja de tener sentido tan pronto como nos alejamos de esta forma de la intuición. Esta pluralidad está condicionada inmediatamente por el tiempo y el espacio, en los que la voluntad misma no entra. Ella se revela tanto y tan enteramente en una encina como en millones de encinas. Su número, su multiplicación en el espacio y en el tiempo no tiene ningún significado respecto de ella, sino solo respecto de la pluralidad de los individuos que se conocen en el espacio y en el tiempo, y que en estos se multiplican y diseminan, pluralidad que a su vez solo atañe a su fenómeno, no a la voluntad. Por eso se podría también afirmar que, si un solo ser, aunque fuese el ínfimo, fuera destruido totalmente, tendría que hundirse con él el mundo entero. Estos niveles de la objetivación de la voluntad no son otra cosa que las ideas de Platón. Menciono esto aquí de paso para poder utilizar a partir de ahora la palabra idea en este sentido, que por tanto en mí ha de entenderse siempre en su significado auténtico y originario, el que le concediera Platón, y no se piense para nada en esas producciones abstractas de la razón escolásticamente dogmatizante, para cuya designación Kant ha utilizado mal, de modo tan improcedente e ilegítimo, esa palabra ya adoptada y usada de manera muy adecuada por Platón. En consecuencia, entiendo por idea cada uno de los determinados y fijos niveles de objetivación de la voluntad, en tanto que ella es cosa en sí y por consiguiente extraña a la pluralidad. Niveles que son respecto a las cosas singulares como sus formas eternas o sus imágenes modelos. La expresión más breve y rotunda de ese célebre dogma platónico nos la da Diógenes Laercio. Platón dice que las ideas permanecen en la naturaleza como modelos y que las demás cosas solo se asemejan a ellas y existen como sus copias. Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Con este fragmento de El mundo como voluntad y representación terminamos esta segunda edición de esta segunda etapa de Filosofía de Bolsillo. Espero reencontrarte de aquí a 2 semanas y quizás, si así lo quieres, la semana próxima con una nueva publicación en Substack y con esa especie de manual narrativo que estamos construyendo cada 2 semanas en esa plataforma.
Nada más, muchas gracias por seguir hasta el final y hasta el próximo Jueves Filosófico.